La percepción dormida. Mientras deshojaba una a una las flores arrancadas de mi jardín, sentía mi cuerpo volar sereno en el oscuro cielo de la madrugada. Aquellos fueron de los pocos momentos en los que la calma reinaba a mi alrededor. El suave tacto de los pétalos, acariciando la yema de mis dedos, me transportaba al ser que fui en el pasado. Fue un accidente y salí vivo. Eso era lo más importante. De verdad creí al principio que la convivencia con el resto de las personas sería cordial, pero desgraciadamente todo se torció de la noche a la mañana. Los hechos, en ocasiones, retornaban confusos a mi mente. Trabajaba desde hacía 3 años como técnico en una importante empresa de telefonía. Estaba de guardia y fui llamado un sábado por la tarde para acudir a un escondido rincón en mitad de una carretera empedrada. Llegué cuando estaba empezando a oscurecer. Ayudándome de las luces del coche, encontré aquella vieja estación. Una antena telefónica había sufrido daños causados por una tormenta y requería de mis servicios para hacerla funcionar de nuevo. Aunque algo cansado, abordé el trabajo sin miramientos. Un rayo parecía haber sido el causante de la avería. Pese a la distancia considerable que me separaba de la torre, pude apreciar que la base estaba ennegrecida a causa del impacto. Me acerqué con el coche y saqué la escalera del maletero. Debí asegurarme de que sería lo suficientemente larga para llegar hasta arriba. Cogí las herramientas y las sujeté al mosquetón de mi ropa de trabajo. Calculé la altura y comprobé que me faltaban varios metros de escalera. Sin duda fue en aquel instante cuando debí informar de la situación para que viniera alguien a ayudarme. Sí, eso hubiera sido lo correcto. Pero era tan tarde que no quería esperar varias horas hasta que apareciera algún compañero. De hecho, encontré la avería al echar un vistazo a la antena y pensé que lo solucionaría con rapidez. Tan solo tenía que trepar varios metros y sustituir una pequeña pieza quemada por otra nueva. La luz empezaba a desvanecerse. Tenía que darme prisa antes de que la noche me impidiera ver la torre con claridad. Apoyé medio cuerpo en un peldaño y aseguré la escalera al mástil con una cuerda. Trepé suavemente y me agarré con un brazo a una de las barras que sobresalían de la base. Con una sola mano, desenrosqué cuidadosamente la pieza calcinada y la tiré al suelo. Cogí entre las herramientas la pieza de recambio y alargué la mano hasta colocarla en su sitio. Me empezaba a doler la espalda. La postura era muy forzada y tenía que enroscar la pieza con la suficiente firmeza para que la antena permaneciera activa. Fue entonces cuando sentí aquella fuerte descarga atravesando mi cuerpo. Todavía consciente, escuché el crujir de mi cráneo chocando contra las piedras de la calzada. Fue lo último que recordé al despertar. Lo más curioso es que nunca supe quién me recogió ni a dónde me llevó. No abrí los ojos en la cama de ningún hospital. Los abrí en mi casa, tumbado en mi sofá. Era como si hubiera sufrido una pesadilla. Pero las pesadillas no dejan marcas físicas. O eso dicen. Me levanté del sofá con energía. Tenía una extraña sensación de vigorosidad y bienestar que no disfrutaba desde que era un niño. La casa estaba cubierta de polvo y comprobé sobresaltado que en mi móvil la fecha y la hora eran las mismas que al sufrir el accidente. Al principio pensé que se trataba de un error. No podía ser posible. Pero lo cierto fue que el tiempo seguía corriendo en el teléfono y todas las aplicaciones funcionaban a la perfección. Busqué entre las últimas llamadas y encontré un número oculto que había llamado en el preciso instante en el que me había despertado. Aturdido, fui al baño para lavarme la cara y poner mis ideas en orden. Estaba más que claro que había sufrido alguna extraña alucinación, o tal vez me sumí en un sueño tan profundo que me hizo imaginar aquel viaje en coche, aquella estación casi abandonada y aquella avería inexistente. Sí, debía de ser eso. Eso lo hubiera explicado todo, y ahora no estaría escribiendo esta historia. Pero en unos pocos segundos descubrí ante el espejo que no se trataba de ningún mal sueño. Observé aterrorizado que mi cabeza estaba hundida hasta la altura de los ojos. Carecía de orejas, y mi nariz y mi boca eran una especie de protuberancias sangrantes, sin forma definida. Caí en la cuenta de que mi mayor problema no había sido convertirme en un monstruo. Al golpear una y otra vez con mis puños en el espejo preso de la ira, entendí que mi calvario sería no poder oír nunca más. Sentí una impotencia indescriptible al ver estallar los pequeños trozos de cristal
sin poder escuchar sonido alguno. Volví con las manos ensangrentadas al salón y me derrumbé en el sofá gritando de dolor y de rabia. Ya dudaba de que se mantuviese algo sano de mi anterior rostro. De repente, la luz de mi móvil parpadeó avisándome de un nuevo aviso y sentí el impulso de destrozarlo contra el suelo. ¿Qué sentido tenía ya usarlo? El hecho de recogerlo y no haberlo tirado a la basura marcaría mi destino para siempre. Se trataba de un mensaje de texto enviado desde el mismo número oculto. Lo abrí con desgana y sin muchas esperanzas de que me sirviera de algo. El mensaje decía lo siguiente: no sufras. Sé que estás confundido y que tendrás cientos de preguntas sobre cómo llegaste hasta tu casa y el porqué de tu estado. Todas tus dudas serán disipadas. Pero lo primero que debes saber es que a partir de este momento posees unas habilidades que desconoces. Seguramente cuando te has despertado has sufrido alguna carencia en tus sentidos. Puede que en la vista, en los oídos, en el olfato. No tienes que preocuparte por nada. Todo tendrá solución si sigues mis instrucciones y permaneces en el anonimato. No espero que confíes en mí, ni siquiera me conoces. Pero créeme, soy tu única esperanza de vida. Ahora dirígete a tu habitación y ponte la ropa que hay sobre la cama. Luego sal a la calle y recibirás más información. El mensaje terminó y caminé torpemente hasta mi habitación. Me costó abrir la puerta. Era como si no hubiese entrado allí en mucho tiempo. Sobre la cama había una especie de uniforme militar y un pañuelo marrón para la cabeza. Miré a través del sucio cristal del espejo para ver si quien me había mandado aquel mensaje estaba cerca. Todo me resultaba imposible de creer. Al levantar la gruesa chaqueta de la cama, cayó al suelo un pedazo de papel alargado. Lo cogí y comprobé que se trataba de un ticket de compra. En él especificaba el precio de las prendas que debía ponerme antes de salir de mi casa. Nunca leo hasta el final ese tipo de facturas, pero aquella vez lo hice, y eso me provocó un tremendo escalofrío. Junto al nombre de la tienda aparecía una fecha que hizo que me plantease meterme en la cama para no levantarme nunca más. Según los datos allí expuestos, me encontraba en el año 2043. ¿Qué me había pasado durante más de 20 años? ¿Dónde estaban mis padres? Las preguntas asediaban en mi mente, una tras otra sin respuesta alguna. No tenía otra opción que seguir adelante para averiguar qué fue de mi vida durante tantos años. Me vestí rápidamente y cubrí mi rostro con el pañuelo como pude. Guardé el teléfono en mi bolsillo y abrí la puerta. La luz del sol me quemaba los ojos y tardé varios minutos en poder soportarla y dar un paso hacia adelante. A mi alrededor parecía haber pasado un terremoto. La mayoría de los edificios estaban derruidos y un fuerte olor a pólvora envolvía el brumoso cielo, donde el viento arremetía con su furia invisible. En esos momentos vibró nuevamente mi teléfono móvil. Otro mensaje iluminaba la pantalla y supe que debía interactuar con aquella persona para saber realmente lo sucedido. Leí otra vez con atención. Bien hecho. Disculpa por el detalle del ticket. Debí olvidar tirarlo en el momento de dejarte la ropa. No quería provocarte un shock al conocer la fecha actual tan pronto. Es por eso que configuré tu teléfono, para que te pareciera que no había pasado el tiempo. Pero sí, han transcurrido más de 20 años desde que sufriste aquel grave accidente. Yo fui quien te recogió aquella noche y te llevé a mi laboratorio. De no haberlo hecho, hubieras muerto en unas horas. Aquel lugar estaba tan alejado de la civilización que puede que te hubieran encontrado varios días después. Estuviste en coma la mayoría del tiempo y descubrí tus habilidades mientras dormías, poco antes de empezar la guerra. No sé tu nombre y tú tampoco debes saber el mío. Es mejor así. Solo puedo decirte que soy médico experimental en el ejército y que gracias a mí sigues viviendo. Hemos utilizado tu casa y tu barrio como centro de operaciones. Tienes un dispositivo integrado en el cerebro que me permite ver tus movimientos a través de una pantalla. La descarga eléctrica en tu cuerpo te ha dado algo que, si lo controlas, puede ser de gran ayuda para nosotros. Has adquirido la habilidad de neutralizar los sentidos ajenos a raíz de tus propias carencias. Te lo demostraré. Al otro lado de la calle encontrarás un soldado herido de bala en una pierna.
Acércate a él y aunque te sientas impedido, haz que trabaje en tus oídos. Piensa en escuchar con todas tus fuerzas. Le hice caso. No tenía ninguna otra salida en aquellos momentos. El soldado estaba justo donde me había indicado. Se retorcía en el suelo de dolor, agarrándose la pierna derecha. Yo me acerqué a él lentamente para pasar inadvertido, pero fue inútil. En un segundo el soldado me estaba apuntando a la cabeza con su arma. Sentí el impulso de correr, pero me ceñí a mi cometido. A decir verdad, hubiera muerto allí de no haberlo intentado. Me concentré en el silencio. Intenté percibir el más ínfimo de los sonidos y, de repente, sucedió. Percibí cómo la audición volvía de manera progresiva. Lo que sonaba como un lejano estruendo en el interior de mi mente provocó un sangrante estallido en los oídos del soldado, que gritaba desesperadamente mientras disparaba al cielo. Las pocas ventanas que quedaban enteras en las casas de mi alrededor se rompieron en 1000 pedazos y al fin mis oídos recobraron toda su plenitud auditiva. Asustado, volví sobre mis pasos y me escondí en el interior de mi casa. Recibí una llamada. La escuchaba perfectamente. Era increíble. Todo aquello me superaba tanto que mis manos temblaron al descolgar. Era la voz recia y grave de un hombre que reía a carcajadas, mientras adulaba con vehemencia aquella inquietante muestra de poder innato. Vaya, ha funcionado mejor de lo que esperaba. No tengas miedo, esto es solo el principio. Era una prueba para que vieras de lo que eres capaz. Debo advertirte de que el fallo en tus sentidos es periódico e inminente. Resulta imposible saber cuál de ellos fallará a continuación. Pero para eso estoy contigo, para indicarte los pasos que debes seguir en beneficio mutuo. De hecho, hay una manera de forzar la siguiente carencia, aunque espero no tener que demostrártelo. Aprovecha ahora que estás en casa para comer algo. Te hemos preparado en la nevera varias bandejas con comida. Son las mismas que hemos preparado como señuelo en las líneas enemigas. Tan solo debes sacarla de las bandejas y comer cerca de ellos. El resultado lo comprobarás por ti mismo. Luego te llamaré para indicarte el lugar de la próxima misión. De sobra sabes que ya formas parte de nuestro equipo. La guerra ha empezado y tú eres nuestra mejor arma. La llamada se cortó sin posibilidad de rebatir a aquel médico, y me sentí tan hambriento como confundido. No quería formar parte de una guerra. Quería saber de mi familia y huir de aquella zona de conflicto. Quería buscar un nuevo médico y empezar una nueva vida. Yo era un simple técnico que burló a la muerte para vivir en un constante infierno. No merecía nada de lo ocurrido. Saqué la comida y la observé con detenimiento. Era una especie de masa de pan cubierta de carne. Cogí un cuchillo y corté una parte. Un espeso líquido amarillento manchó el cubierto, produciéndome una sensación de repulsa indescriptible. No podía obligarme a comer aquello. Dejé de nuevo la bandeja en la nevera y di media vuelta. Pensé que era el momento de huir, de buscar una salida. Pero el simple gesto de colocarme delante de la puerta hizo que me arrepintiera. Una fuerte descarga paralizó mi cuerpo y me sumió en un trance de repetidas convulsiones. Entendí al instante que no era dueño de mis acciones. El teléfono sonó en mi bolsillo y las convulsiones cesaron, permitiéndome descolgar. Buen intento, pero no puedo permitirlo. Desde mi posición tengo acceso a tu dispositivo y cualquier cosa que intentes en contra de lo planeado tendrá sus consecuencias. No olvides que me debes la vida y hasta que todo esto acabe, me perteneces. Si quieres hacerlo por las buenas, tal vez te dé información sobre el paradero de tus padres. De lo contrario, forzaré tus habilidades y te aseguro que el proceso será mucho más largo y doloroso. Ahora escúchame. Vuelve a por la comida y dirígete al sur 200 metros. Tenemos francotiradores, así que no te preocupes por ser visto. Nuestros soldados te cubrirán la espalda. Debes llegar a un lugar repleto de casas bajas, donde se esconden centenares de enemigos civiles con la misma comida. Cuando llegues a la primera, llévate a la boca un trozo de la masa y trágalo sin rodeos. Te he provocado la ausencia del gusto con la descarga. Ya sabes lo que te ocurrirá si no haces lo correcto. ¡En marcha! Asqueado y sumiso, me dispuse a cumplir sus órdenes. Salí con la bandeja y durante el camino observé el diáfano y triste aspecto del barrio donde viví tanto tiempo.
Era ya todo un cúmulo de escombros alejados entre sí. Una siniestra fotografía de muerte y destrucción que aplastaba mi espíritu a cada paso que daba. No hizo falta que los francotiradores actuaran. Me di cuenta de que el uniforme que llevaba era una réplica exacta de los que vestían al enemigo. Siempre me ha hecho gracia esa palabra, utilizada en el contexto de la guerra, como si la enemistad tuviera algo que ver, como si el contrario de esa palabra cobrara sentido cuando las personas siguen matándose entre sí. Llegué a la retahíla de humildes hogares, donde permanecía atrincherada gente, seguramente ajena a la batalla. Me situé delante de una de las ventanas de la primera de las casas. No quise mirar en el interior. Mi cobardía hizo poderosa la frase: ojos que no ven, corazón que no siente. Arranqué un pequeño pedazo de aquel nocivo alimento y lo engullí con los ojos cerrados. Noté ese líquido amarillo recorrer mi lengua. Un agudo escozor apareció de golpe y fue menguando extrañamente en mi boca a medida que los gritos dentro de las casas iban aumentando. Un trozo de la comida se deslizó de la bandeja y aquella corrosiva sustancia creó un enorme agujero en el suelo. Era algún tipo de ácido que, en contacto con las papilas gustativas, producía una muerte instantánea. Mi paladar apenas sintió un leve calor al entrar en contacto con aquel brutal veneno. Intuí mirando a través del cristal de una ventana que entre las siluetas que se entregaban a la muerte había varios niños. No lo pude soportar y llamé al número oculto, dispuesto a terminar con ese genocidio. Prefería morir a utilizar mi poder en contra de la vida de otras personas. Pero nuevamente una descarga inutilizó otro de mis sentidos. Mis manos quedaron cuarteadas y pétreas al instante. El teléfono cayó quedándose a mis pies y la voz de aquel perverso médico surgió del altavoz. Parece que no quieres colaborar. No quería llegar hasta este punto, pero no me dejas otra opción. Ahora quiero que te fijes bien en la pantalla. Voy a enviarte algo que puede que te haga recapacitar un poco. Una imagen fue apareciendo lentamente en el teléfono. Eran mis padres atados de pies y manos en una especie de edificio abandonado. Como ves, no se trata de ninguna broma. Si quieres volver a ver a tus padres, te aconsejo que sigas al pie de la letra mis indicaciones. Tu trabajo es fundamental para que el exterminio del enemigo sea efectivo, sin que haya una sola prueba en el uso de armas de fuego por nuestra parte. Por eso te mantengo con vida. Te mereces recuperar a tu familia. No soy ningún salvaje, solo cumplo con mi deber, y tú estás obligado a hacer lo mismo. Habrás comprobado que el tacto de tu piel ha desaparecido. Tu próximo cometido será adentrarte en el hospital que está a 400 metros al noroeste. Tendrás el privilegio de recuperar la sensibilidad de tus manos si haces lo correcto. Cuando estés en el hospital, sube a la tercera planta y entra en la unidad de cuidados intensivos. Allí se encuentran multitud de heridos graves que no deben recuperarse. Entre ellos hay confidentes y traidores a la patria. Debes extender tus brazos ante ellos y concentrarte en los surcos de tu piel. No es necesario que te cuente que sucederá algo desagradable, pero recuerda que tienes que hacerlo. El único motivo por el que continué fue por el de volver a ver a mis padres. Supuse que una vez todo hubiese acabado, nos matarían igualmente. Pero algo me decía que tenía que seguir hasta el final. Algo dentro de mí sabía que, de algún modo, tenía que ser yo quien adquiriera ese extraño poder, y que tal vez, cuando mis sentidos hubiesen cumplido con su deber al ejército, éste pagaría las consecuencias. Corrí hacia el hospital sin plantearme nada más. Haría lo que me pidiera sin hacerle preguntas, y me centraría simplemente en sobrevivir. Durante el camino escuché disparos, y me pareció que uno de ellos impactó en una de mis manos, pero tan solo sentí un leve cosquilleo y un hilo de sangre corrió por mis dedos, como si se tratase de simple agua de lluvia. La puerta principal estaba abierta y subí por las escaleras hasta que llegué a la planta de cuidados intensivos. Allí observé decenas de hombres y mujeres en sus camas. Algunos tenían heridas en la cabeza y otros por el resto del cuerpo, pero todos estaban completamente entubados y se percibía la gravedad en sus rasgos faciales. Pronto los médicos y enfermeros corrieron a refugiarse tras verme hacer acto de presencia. Me coloqué en mitad de la sala, donde yacían los pacientes, y extendí con fuerza mis brazos mientras me concentraba en cada arruga, en cada vez que he sentido mi propia piel y la de otras personas tocándome.
Lentamente fui observando la degradación en el rostro de aquellas personas. Yo iba recuperando la sensibilidad y mi cara se regeneraba, al mismo tiempo que los enfermos se transformaban literalmente en esqueletos vivientes. Algunos de ellos intentaban levantarse, cuando tan solo eran ya una tétrica acumulación de vísceras y huesos. Escapé de allí despavorido. El horror de aquellas visiones aceleró mi respiración hasta el límite. Tuve que parar a medio camino de mi casa para coger aire. Supe que por mucho que pasara el tiempo, jamás olvidaría lo sucedido. Levanté la mirada y, fijándome con detenimiento en una ventana, contemplé aliviado mi reconstruido rostro. Al menos ya empezaba a ser yo físicamente otra vez, aunque supe que nunca volvería a ser el mismo. Cuando abrí la puerta de mi casa, estaba agotado y herido por dentro. Me metí en la cama y me cubrí con la sábana como un cobarde. Me había convertido en un criminal sobrehumano para el beneficio de un ejército corrupto. Si el médico hubiera querido, habría lanzado otra descarga a mi cerebro para que actuara de nuevo, pero lo cierto fue que no volví a escuchar el teléfono hasta que llegó la noche. Me había quedado dormido. Estaba tan cansado que tardé una eternidad en descolgar. Como siempre, no dije nada y dejé que hablara él. Deseaba con todas mis fuerzas cumplir las tareas que me quedaban y llegar al final de esta historia. Espero que hayas descansado. Ya estamos acabando. Lo estás haciendo muy bien y te prometo que serás recompensado. Ya tienes mejor aspecto. Sé que esta última misión ha sido muy dura, pero como te dije, todo esto nos beneficia a ambos. Nosotros nos deshacemos de los problemas y tú solucionas los tuyos. No puedo asegurar que las percepciones puedan volver a fallarte en algún momento, pero sin duda las posibilidades de curación han aumentado considerablemente. Te dejaré unos minutos y luego quiero que vayas a la cocina a probar tu olfato. Anoche, antes de darte la primera descarga, guardé en un cajón 5 elementos. Quiero que los huelas todos a la vez y luego vayas de nuevo al hospital. Allí te llamaré y te diré lo que tienes que hacer. Tras escuchar aquello me dirigí a la cocina y abrí los cajones uno por uno. En el último de ellos encontré una rosa, una hoja de menta, una espina de pescado, una piel de naranja y un cinturón de cuero. Saqué el cajón y lo puse encima de la mesa. Me senté en una silla y puse mi nariz lo más cerca que pude de los 5 elementos. Mi percepción olfativa fue tremendamente intensa. Sentí mis fosas nasales abriéndose a nuevos aromas y sensaciones. Cogí la hoja de menta y la restregué por la palma de mi mano. Disfruté de su frescura al cubrir mi nariz con ella y me sentí preparado. Salí de mi casa y en el preciso instante en el que cerré la puerta, deduje que mi olfato se había desvanecido. Ya no olía pólvora en la calle. El potente aroma de la menta entre mis manos había desaparecido. Era el momento de caminar de nuevo hacia el hospital y estaba aterrorizado porque volvería a verlos. Volvería a toparme con aquellos siniestros cadáveres sin piel. Caminé sin saber muy bien el propósito de mi vuelta allí. Todos estaban muertos y la ausencia del olfato en ellos sería más que inútil. ¿Qué pretendía realmente? Pensé que quizá tuviera que eliminar al personal que atendía a los enfermos. A pocos metros, observé que surgía un humo negruzco del interior del hospital. Aceleré el paso y vi a múltiples enfermeros salir corriendo de allí, cubriéndose desesperadamente la nariz. Parecían recuperarse paulatinamente cuando el instinto me hizo inhalar aquel humo. De manera inconsciente, surgieron de mis fosas nasales 2 esferas verdes de vapor que se fueron agrandando hasta alcanzarlos uno por uno. Conté hasta 10 cuerpos asfixiados, cayendo desplomados al suelo sin remedio. Me adentré entre la bruma, apoyado en la ausencia de mi olfato, y observé a un hombre con mascarilla al fondo de un pasillo. Estaba vertiendo el contenido de un bidón encima de 2 figuras humanas, atadas a 2 sillas. A su alrededor se adivinaban varias pilas de cuerpos calcinados. Me fijé en aquellas 2 personas. Habían pasado muchos años, pero reconocía sus rasgos a la perfección. Aquella pareja eran mis padres. Corrí entre los escombros, esquivando los cuerpos y los restos de esqueletos que minaban la estancia. El misterioso hombre de la mascarilla se detuvo y me miró fijamente. Deduje que sonreía mientras tecleaba algo en su teléfono. Me había tendido una trampa. Una potente descarga convulsionó mi cuerpo nuevamente y mis ojos se cegaron por completo. A tientas repté por el infernal hospital. No sabía qué hacer. En mi estado, me resultaría imposible evitar el asesinato de mis padres. Fue entonces cuando algo tan mágico como inesperado
Sucedió de repente. Mis pies pisaron accidentalmente un cable eléctrico. Pensé que la muerte me llegaría de la forma en la que debería haberlo hecho hacía más de 20 años. La electrocución fue tan severa que removió los cimientos del edificio. A medida que la electricidad recorría mi cuerpo, me sentía más y más poderoso. Recobré la vista de manera repentina y sentí mi cuerpo levitar lentamente. Escuché a aquel hombre gritándome con un cubo de agua en sus manos. Reconocí al médico por su voz. Justo a tiempo. Aquí dentro dejarás de ser un cabo suelto. Ya no pintas nada aquí. Morirás como te encontré y tus padres serán testigos de ello. No sé cómo pudo suceder, pero el hecho es que moví aquel cubo con mi mente y se lo arrebaté de sus manos. A continuación extraje el teléfono de su bolsillo y lo hice añicos con una sola mirada. Algo estalló en el interior de mi cabeza y caí al suelo. Noté el pequeño dispositivo que tenía implantado deshacerse dolorosamente por todo mi cerebro. El médico se lanzó hacia mí y me golpeó repetidamente en el cuerpo, pero ya nada me hacía daño. El dolor ya no formaba parte de mí. Percibí de repente un poderoso control físico de los objetos y los seres sin vida. Con un simple pensamiento, las decenas de cuerpos desollados se levantaron de sus camas. Aquellos restos humanos en descomposición se arrastraban inevitablemente en dirección al médico. Él gritaba de terror, mientras las manos frías y esqueléticas de uno de ellos lo arrastraba de los pies. El resto de los cadáveres se tumbaron encima del médico aplastando su pecho, mientras él trataba inútilmente de librarse de aquel acopio de muerte en movimiento creada por mis pensamientos. Todo empezó a arder con rapidez. El torrente de fuego ocasionado por la descarga eléctrica se llevó consigo al médico, que imploraba clemencia ante su inminente final. Conseguí desatar a mis padres sin necesidad de moverme, pero por desgracia se intoxicaron con el humo y no lograron sobrevivir. A mí, sin embargo, parecía que nada me afectara. No me importaba que las llamas quemaran mi cuerpo. Me sentía por fin en paz conmigo mismo. Todo acabó. He vuelto a mi casa, y pese a no poder desempeñar ningún empleo, logro mantenerme gracias a una pequeña paga por minusvalía que he empezado a cobrar recientemente tras lo ocurrido. Tengo un 60% de mi cuerpo quemado y una cojera permanente en la pierna derecha. Mi actual aspecto es más parecido al de un monstruo que al de un ser humano. Pero en mi interior siento resurgir la belleza espiritual que tanto anhelaba. Observo de madrugada las estrellas, mientras gozo del suave tacto de los pétalos acariciando la yema de mis dedos. Escucho el repetitivo y sosegante sonido que emiten los grillos. Me enamoro del aroma de las flores arrancadas en mi jardín, mientras degusto una buena cena a la luz de la luna. Me siento tremendamente dichoso al recuperar mis sentidos con mayor intensidad y al haber descubierto otra maravillosa y oscura percepción que me ha salvado de la muerte. Pero lo mejor de todo es que me he traído a mis padres conmigo. Así me harán compañía cada día. Quiero recuperar junto a ellos el tiempo perdido. Estoy haciendo que bailen en el salón. Debo aprovechar que su piel todavía permanece tersa. Eso me permite agudizar sus rasgos a mi antojo. Me encanta verlos sonreír. Aunque lo haya logrado de una forma tan macabra, me he autoconvencido de que en el fondo es una motivación más para mis sentidos. Les he movido la cabeza en mi dirección para que sus ojos se encuentren con los míos. Ahora observo sus mandíbulas sangrantes y desencajadas, y sé que, si me esfuerzo lo suficiente, puedo conseguir incluso que se besen en los labios. He recibido mi recompensa después de tantos años en el olvido. Todas mis percepciones se aunan para llenarme de felicidad, y esta vez, gracias a aquel incidente, se ha despertado en mí una nueva y poderosa percepción dormida.